El pueblo de Israel, un pueblo escogido. ¿Qué tiene de especial Israel? ¿Por qué este pequeño pueblo, rodeado de imperios y enemigos, ocupa un lugar tan central en la historia bíblica? Esta no es solo una historia antigua, es una historia viva que aún resuena en cada rincón del mundo. Israel no fue elegido por su fuerza ni por su número, sino por el propósito eterno de Dios. Hoy, te invito a descubrir una narración como nunca antes la has escuchado. Una historia de amor, traición, redención y gloria. Una historia que habla a tu alma, porque lo que Dios hizo con Israel, también lo quiere hacer contigo. Bienvenido a Hechos y Relatos Bíblicos. Desde el primer llamado a Abraham, Dios comenzó a escribir una historia que cambiaría el destino de la humanidad. Israel nació como una promesa, como una semilla de fe en medio de un mundo pagano. No era una nación aún, solo un hombre con una palabra divina. Pero esa palabra fue suficiente para encender generaciones. Dios no buscaba perfección, buscaba obediencia. Y en Abraham encontró un corazón dispuesto. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Así comenzó el viaje del pueblo que sería luz entre las naciones. Israel no fue elegido por casualidad. Fue formado por la mano de Dios, moldeado en el fuego del desierto y purificado en las aguas del Jordán. Cada paso, cada caída, cada victoria tenía un propósito. Dios no solo quería un pueblo, quería una relación. Quería mostrar al mundo lo que significa caminar con Él. Y aunque Israel falló muchas veces, Dios nunca canceló su pacto. Porque su amor es más fuerte que la traición y su fidelidad más firme que la arena del tiempo. Esta narración no es solo para conocer historia, es para entender el corazón de Dios, para ver cómo Él trata a los suyos, cómo corrige, cómo bendice, cómo espera. Israel es un espejo de nuestra propia vida espiritual. Sus errores son advertencias, sus victorias son inspiración, y sus profetas, reyes y líderes son testigos de que Dios no abandona lo que ama. Así que abre tu corazón, porque esta historia puede transformar tu fe. A lo largo de esta narración, verás momentos de gloria y momentos de juicio. Verás cómo la obediencia trae bendición y cómo la rebeldía trae consecuencias. Pero también verás la gracia, la restauración y el plan eterno que nunca se detuvo. Porque aunque Israel fue quebrado, nunca fue destruido. Y aunque fue dispersado, nunca fue olvidado. Esta es la historia del pueblo que tocó el corazón de Dios. El pueblo de Israel comenzó con una promesa: haré de ti una gran nación. Abraham creyó y por su fe fue contado como justo. De él nació Isaac y luego Jacob, quien sería llamado Israel. 12 hijos, 12 tribus, una nación en formación. Pero antes de la tierra prometida vino la esclavitud. Egipto fue el horno donde Israel fue multiplicado, pero también oprimido, y Dios, fiel a su pacto, levantó a Moisés para liberar a su pueblo con mano poderosa. La salida de Egipto fue más que un escape, fue una declaración divina: este es mi pueblo. Con señales, plagas y milagros, Dios mostró que no hay faraón que pueda detener su propósito. Israel cruzó el Mar Rojo, cantó su libertad, y comenzó el camino hacia la tierra que fluía leche y miel. Pero el desierto reveló su corazón. Murmuraron, dudaron, desobedecieron. Y Dios los corrigió porque el desierto no era solo geográfico, era espiritual. En el Sinaí, Dios entregó su ley. No solo mandamientos, sino identidad. Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Israel recibió instrucciones para vivir en santidad, justicia y comunión. Pero mientras Moisés recibía la ley, el pueblo hacía un becerro de oro. La idolatría fue uno de los pecados que más provocó la ira de Dios. Y aunque hubo juicio, también hubo intercesión. Moisés rogó, y Dios perdonó, porque su misericordia siempre está presente. A lo largo de su historia, Israel fue bendecido cuando obedecía. Dios les dio victorias imposibles, como la caída de Jericó. Les proveyó maná, agua de la roca y protección sobrenatural. Pero también fueron castigados cuando se rebelaban, cuando adoraban ídolos, cuando despreciaban a los profetas, cuando se mezclaban con prácticas paganas. Dios envió enemigos, sequías y exilios, no por odio, sino por corrección, porque el amor verdadero disciplina. Uno de los momentos más gloriosos fue bajo el reinado de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque cometió errores,
Su pasión por Dios marcó una era. Bajo su hijo Salomón, Israel alcanzó su máximo esplendor. El templo fue construido, la sabiduría reinó y las naciones admiraban a Israel. Pero la abundancia trajo orgullo y el orgullo trajo caída. Salomón se desvió y el reino se dividió. Así comenzó una etapa de decadencia espiritual. Los profetas fueron la voz de Dios en medio del caos. Isaías, Jeremías, Elías, Oseas, todos clamaban por arrepentimiento. Advertían del juicio, pero también anunciaban esperanza. Israel muchas veces los ignoró, los persiguió y hasta los mató. Pero Dios nunca dejó de hablar, porque su propósito era restaurar. A través de los profetas, Dios reveló que vendría un Mesías, un Salvador, que redimiría no solo a Israel, sino al mundo entero. El exilio fue uno de los castigos más duros. Babilonia se llevó a los mejores, destruyó el templo y dejó a Jerusalén en ruinas. Pero incluso allí Dios estaba presente. Daniel, Esther, Nehemías, todos fueron instrumentos de restauración. Dios mostró que su presencia no depende de un lugar, sino de un corazón rendido. Y cuando el tiempo se cumplió, permitió el regreso. El templo fue reconstruido y la esperanza renació. Israel fue el pueblo que vio milagros como ningún otro. El mar abierto, el fuego del cielo, la voz de Dios en el monte. Pero también fue el pueblo que más veces falló. Su historia es una mezcla de gloria y dolor. Pero en cada etapa, Dios mostró su carácter: justo, santo, paciente y lleno de amor. Israel es testimonio de que Dios no elige lo perfecto, sino lo dispuesto, y que su pacto es eterno, aunque el hombre sea inconstante. De Israel salieron los grandes nombres de la fe: Abraham, Moisés, David, Elías, Isaías, Jeremías, Esther, Daniel y, por supuesto, Jesús. El Hijo de Dios nació en Israel, vivió entre ellos y cumplió las profecías. Aunque fue rechazado por muchos, su sacrificio abrió la puerta para todos. Israel fue el canal por el cual vino la salvación. Y aunque aún espera su redención final, su papel en la historia divina es irreemplazable. Dios llamó a Israel mi hijo, mi esposa, mi especial tesoro. Lo defendió como guerrero, lo corrigió como padre y lo amó como esposo. Su relación con Israel es una muestra de cómo Dios trata a los suyos, no con indiferencia sino con pasión, no con abandono sino con propósito. Y aunque Israel fue infiel, Dios nunca lo borró. Porque su pacto no depende del hombre, sino de su fidelidad eterna. Aunque Israel fue testigo de la gloria de Dios, también fue protagonista de su dolor. En muchos momentos el pueblo se apartó. Adoró ídolos, sacrificó en altares paganos y olvidó la ley. Dios los llamó pueblo de dura cerviz. Pero incluso en su rebeldía, Dios los buscaba. Les enviaba profetas, les hablaba en sueños, les daba señales. Porque el amor de Dios no se rinde fácilmente. Israel fue corregido pero nunca abandonado. En el libro de Oseas, Dios usa una metáfora poderosa. Compara a Israel con una esposa infiel. A pesar de su traición, Él promete restaurarla, amarla y hacer un nuevo pacto. Este es el corazón de Dios. No solo justicia, sino redención. Israel representa la lucha entre la carne y el espíritu, entre el llamado divino y la tentación humana. Y en esa lucha, Dios siempre ofrece una salida, una esperanza, una promesa. El pueblo de Israel fue bendecido cuando caminó en obediencia. Dios les dio tierra, paz, prosperidad y fama entre las naciones. Cuando guardaban sus mandamientos eran invencibles, pero cuando se apartaban perdían todo. Esta dinámica revela una verdad eterna. La bendición de Dios no es automática, es relacional. Israel fue testigo de que la obediencia trae vida y la desobediencia trae juicio. Y esa lección sigue vigente hoy. En tiempos de crisis, Dios siempre levantó líderes. Josué para conquistar la tierra, Gedeón para vencer con pocos, Samuel para restaurar la voz profética, Esther para salvar a su pueblo, Nehemías para reconstruir los muros. Cada uno fue una respuesta divina a una necesidad humana. Israel nunca estuvo sin dirección. Dios siempre tuvo un plan. Y siempre tuvo un instrumento, porque su propósito no depende de las circunstancias, sino de su voluntad. A lo largo de los siglos, Israel ha sido perseguido, dispersado y rechazado. Pero también ha sido preservado, protegido y restaurado. La historia moderna lo confirma. Después de casi 2000 años, Israel volvió a ser nación en 1948. Un milagro político, profético y espiritual. Porque Dios no olvida sus pactos.
Y aunque el cumplimiento final aún está por venir, cada paso confirma que su palabra es fiel. Jesús, el Mesías, nació en Israel. Cumplió las profecías, enseñó con autoridad, sanó con poder y murió por amor. Aunque muchos lo rechazaron, su sacrificio abrió el camino para la redención de todos. Israel fue el escenario del mayor acto de amor de la historia. Y aunque aún espera su restauración completa, su papel en la salvación es central. Porque de Israel vino la luz que ilumina a las naciones. El apóstol Pablo, también israelita, escribió que todo Israel será salvo. Aunque hoy muchos no creen, Dios tiene un plan para su pueblo. La Biblia habla de un tiempo de restauración, de revelación, de reconciliación. Israel no es solo historia, es profecía. Y cada evento actual, cada conflicto, cada señal apunta a un cumplimiento mayor. Porque Dios no ha terminado con Israel. Su historia aún se está escribiendo. El pueblo de Israel nos enseña que Dios es paciente. Que no importa cuántas veces caigas, Él está dispuesto a levantarte. Que su pacto es más fuerte que tu error. Que su amor no depende de tu perfección, sino de su gracia. Israel es testimonio de que Dios no abandona lo que ama. Y si lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Porque su fidelidad es eterna. En cada generación, Dios ha tenido un remanente fiel. Personas que no se doblaron ante Baal, que no se contaminaron con el mundo, que guardaron su palabra. Elías pensó que estaba solo, pero Dios le dijo: he reservado 7,000 que no han doblado rodilla. Israel siempre ha tenido testigos, mártires, profetas, intercesores. Y hoy, tú puedes ser parte de ese remanente. Si escuchas su voz, si obedeces su llamado, el pueblo de Israel no es perfecto, pero es elegido. No es superior, pero es especial. No es mejor, pero es amado. Dios lo escogió para mostrar su gloria, para revelar su carácter, para traer salvación. Y aunque ha fallado, también ha brillado. Su historia es una mezcla de dolor y esperanza, de juicio y gracia. Y en esa mezcla Dios ha mostrado su corazón. Israel es el reflejo de lo que significa ser pueblo de Dios. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, mira a Israel. Si alguna vez has fallado, mira a Israel. Si alguna vez has dudado, mira a Israel. Porque su historia es la historia de todos nosotros. Un pueblo que lucha, que cae, que se levanta, que ama, que se equivoca, pero que nunca es olvidado. Dios no cancela a los suyos. Él restaura, renueva y vuelve a llamar. El pueblo de Israel nos enseña que la relación con Dios es un camino, no un destino. Que hay etapas, procesos, desiertos y promesas. Que la fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia, sino de su carácter. Y que aunque el hombre cambie, Dios permanece. Israel es testimonio de que Dios no se rinde. Y si no se rindió con ellos, tampoco se rendirá contigo. Hoy, muchos miran a Israel con ojos políticos, históricos o religiosos, pero la Biblia nos invita a verlo con ojos espirituales, como el pueblo que Dios formó, amó, corrigió y restauró, como el canal por el cual vino la salvación, como el reloj profético que marca los tiempos. Israel no es solo un país, es una señal, una promesa, una historia viva. En cada etapa de su historia, Israel ha mostrado algo del corazón de Dios. Su justicia cuando los juzga, su misericordia cuando los perdona, su poder cuando los libera, su paciencia cuando los espera, y su amor cuando los restaura. Israel es más que un pueblo, es una revelación, y esa revelación está disponible para ti hoy. Si estás viendo esta narración, no es casualidad. Dios quiere hablarte a través de la historia de Israel. Quiere mostrarte que Él es fiel, que Él corrige, que Él bendice, que Él restaura y que tú también puedes ser parte de su pueblo, no por sangre, sino por fe. Porque en Cristo todos podemos ser injertados en el olivo, todos podemos ser parte de su familia. Israel fue elegido para mostrar la gloria de Dios. Y aunque falló muchas veces, nunca perdió su llamado, porque el llamado de Dios es irrevocable. Su historia es una mezcla de luz y sombra, de victoria y derrota, de fidelidad y traición. Pero en todo, Dios estuvo presente, y sigue estando, porque su pacto es eterno. Hoy, el mundo mira a Israel. Las noticias lo mencionan, los conflictos lo rodean, las profecías lo señalan. Pero más allá de lo político, hay un propósito espiritual. Israel es el reloj de Dios, y cada evento confirma que su palabra se cumple, que su plan avanza, que su gloria se revela, y que el tiempo se acerca. Tú también puedes aprender de Israel. Puedes ver cómo Dios trata a los suyos, cómo corrige, cómo bendice, cómo espera. Puedes ver que la obediencia trae vida y la rebeldía trae dolor. Pero también puedes ver que la gracia siempre está disponible, que el perdón siempre es posible,
que la restauración siempre es real. Esta narración no es solo historia, es llamado, es revelación, es invitación. Dios quiere que veas su corazón a través de Israel, que entiendas su fidelidad, su justicia, su amor, y que respondas, porque lo que hizo con ellos también lo quiere hacer contigo. Restaurarte, usarte, bendecirte y mostrar su gloria a través de tu vida. En hechos y relatos bíblicos, creemos que la Biblia no es solo un libro antiguo, es una voz viva. Y hoy, esa voz te llama, te invita a conocer más, a profundizar, a caminar con Dios. Israel es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, y juntos lo haremos. Si esta narración tocó tu corazón, dale like, comenta tu opinión y suscríbete, porque cada semana traemos contenido que conecta la historia con tu vida, que revela verdades, que despierta fe, que transforma corazones. Este canal es para ti, para tu crecimiento, tu edificación, tu llamado. Comparte este video con alguien que necesita esperanza, que necesita entender que Dios no se rinde, que necesita ver que hay propósito en medio del dolor, porque la historia de Israel puede ser la llave que